Hola, Dios te bendiga en esta preciosa noche. Quiero compartir contigo lo que he venido enseñando o exponiendo acerca del libro de Daniel. Así de que quiero que puedas estar, si es posible, atento a esta parte. Vamos a estudiar el capítulo número 3. Este capítulo es muy interesante porque en este capítulo podemos nosotros ver un plan maligno, un plan, también podemos decir que un plan estratégico del enemigo para imponer a todos los seres humanos la adoración de imágenes. Y es de ahí de que desde milenios atrás hemos podido ver cómo el hombre ha caído en este plan del enemigo y ha sido víctima, y también lo ha hecho por propia voluntad, el adorar otras imágenes que no corresponde hacerlo. ¿Por qué? Porque fueron prohibidas rotundamente en las Escrituras. La Biblia menciona en el libro de Éxodo 20, donde se dan los 10 mandamientos, de que no se debía adorar ningún tipo de imagen, ni hacerlas, ¿verdad? De ningún, ya sea de ave, ya sea de algún reptil o terrestre, o de los que están en el mar. Nada de eso es, como se llama, aceptable por el Señor para que los hombres adoren. Por eso que traigo este tema, hablando del capítulo 3 de Daniel, la imposición de la adoración de imágenes, un plan estratégico del maligno. Y más que adoración de imágenes, en realidad es adoración a demonios. Eso dice la palabra. El apóstol Pablo escribió en la carta de Corintios, de que detrás de un ídolo, porque él decía, el ídolo nada es, pero detrás de un ídolo está un demonio que recibe la honra o la adoración que el ser humano le da, cualquiera que éste sea. Es por eso que debemos de ser entendidos, y es mi anhelo poder quizás que el Espíritu Santo traiga, te redarguya si es que de alguna manera tú has caído en este tipo de desobediencia, o lo estás practicando, de que debes entender que las Escrituras no es aceptable por el Señor. Ok, entonces vayamos. ¿Qué trata el capítulo 3 del libro de Daniel que estamos estudiando? Trata acerca de esa imagen que levantó Nabucodonosor. Y vamos a pasar a la siguiente lámina. Antes de todo, quiero recordarte de que esa parte de color como morado era lo que implicaba el reino de Babilonia, el reino o el imperio babilónico. Y en esa parte, en la provincia de Babilonia, estaba ese lugar que se llama Dura, en una planicie, y ahí en esa misma provincia y en esa planicie donde levantó Nabucodonosor esa estatua, una estatua un poquito muy rara en el sentido de las proporciones que se dan, ¿verdad? Se supone que era una estatua de un ser humano. Lo único que esta estatua representa una proporción, como te dije, rara. ¿En qué sentido? En que vamos a leer que esa estatua tiene 60 codos de alto y solo 6 codos de ancho.
Eso representa, digamos, si tomásemos desde la base la estatua de esa imagen que hizo, de los pies hasta la cabeza, 60 codos, hay una desproporción, como que fuera un ser raro, ¿verdad? Que de alguna manera quizás estaba representando la forma del Dios que hizo Nabucodonosor, digamos, del Dios al cual servía Nabucodonosor. Entonces, ¿qué nos dice? Como decía, este era todo el territorio conquistado por Babilonia, ¿verdad? Más arriba está el reino de Media, ¿verdad? Y luego el de Persia, que fue tomando auge, ¿verdad? Luego, pero estamos aquí con Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Sigamos. El rey Nabucodonosor. Veamos un par de cosas que quiero que veas. Dura, lo que significa es círculo o vivienda, morada, ¿verdad? Un lugar lógicamente en Babilonia. En esa provincia o en ese lugar que se llamaba círculo, y es tremendo porque si nos metemos al tema de los poderes, digamos, de la hechicería y de la brujería, en Babilonia es donde surgen esto antes de Nabucodonosor. Y nos volvemos al hecho de aquel hombre llamado Nimrod en la tierra de Sinar, que era un tremendo hombre muy poderoso, ¿verdad? Que conquistó muchas ciudades. De hecho, fue uno de los que edificó la ciudad de Nínive, edificó también Babel, y iba de aquí para allá conquistando. La Biblia le llama que fue el primer cazador, un hombre poderoso. Y él, la intención era levantar y entronizarse como hombre, entronizarse sobre toda la especie humana que existía. Y es allí donde tiene, digamos, después del diluvio, donde tiene apogeo el resurgimiento idolátrico, el resurgimiento de volverse contra el nombre de Dios. Por eso Dios, cuando vio esa actividad de los seres humanos comandada por Nimrod, Dios dijo, de verdad, esta obra que está haciendo el hombre, hablando de los hombres que existían, ¿verdad?, incluyendo mujeres o la humanidad que existía, no van a desistir de hacerla. Así es de que dijo a él, la triunidad, dijo, descendamos y confundamos. Ahí se apertura el hecho de que surgen los idiomas, las lenguas, y se van separando porque luego no se entendían el uno con el otro, y me imagino que comenzaron a buscarse quién hablaba el mismo idioma, tenían las mismas palabras y se entendían, y así fueron agrupándose, y de ahí se surgieron todas las naciones. Estamos hablando en un tiempo de más o menos 150, 200 años después del diluvio. Y yo tengo cronometrado, o mejor dicho, que desde que Adán se creó, hablando de la creación de Adán, el año cero, la creación propiamente, no la creación del mundo, ni la creación de los planetas, ni nada, sino de Adán, cuando Dios lo formó. Se cuenta, según Génesis, se cuentan hasta que vino el diluvio sobre la tierra, se cuentan 1656 años aproximadamente, ¿verdad? Eso se cuenta. De ahí, un año del diluvio, comienza la reproducción de los hijos de Noé, como Sem, Jafet y Cam. Ya conocemos la historia de Cam, cómo se fue degenerando, y Cam engendró a Canaán. Canaán fue el papá de Cus, y de Cus vino la descendencia de Nimrod, ¿verdad? Por ahí vino surgiendo ese hombre poderoso.
Luego tenemos también de que ahí surgió el deseo del hombre de volverse Dios. Hagámonos un nombre que llegue hasta el cielo. Y eso ha sido lo que ha venido dando desde ese tiempo, donde ahí surge la civilización. Y me atrevo a decir que surgen todas las civilizaciones después del diluvio. Lógicamente, las otras civilizaciones antes del diluvio, pues de alguna manera quedaron soterradas. Las aguas probablemente destruyeron gran parte de todo lo que el hombre había realizado, construido antes del diluvio. No se sabe qué tipo de ciudades, el nivel de ciudades que estas eran, pero las aguas las destruyeron. Más de algunos montículos, más de algunas cosas quedaron construidas, y eso es donde yo puedo, a la luz de la Biblia, por supuesto, afirmar, a la luz de la Biblia, no lo que la ciencia dice sino el tiempo que la Biblia menciona después de Adán, de que no han transcurrido más de 6.000, digamos, 6.020 años, o más, por ahí anda, después de Adán. Pero ese tema del diluvio destruyó cualquier cantidad, otras quedaron soterradas, y de ahí que cuando el hombre estudia la profundidad, digamos, de donde encuentra un tipo de construcción, hacen mediciones y ya las trasladan, bueno, a cualquier cantidad de años, miles de años de población. Esa es una apreciación. El diluvio hizo una distorsión tremenda, se abrieron el abismo mismo para que surgiera tanta agua, así como se rompieron las cataratas de los cielos, y desde allí. Pero después de Noé comienza ya una nueva generación a partir de 8 personas, ¿verdad? Y se vuelve a poblar la tierra a partir ya no de Noé. La Biblia, bueno, no menciona si tuvo más hijos, probablemente, pero a partir de esas 4 parejas, la pareja de Noé con su esposa y la pareja de cada uno de los hijos, comenzaron a poblar. Y allí, transcurrido unos 150, 200 años, comenzó a surgir esa generación de Nimrod, donde en Babilonia, ahí construyeron la meseta, o en la parte mesopotámica, o la parte de la tierra de Sinar, que era una meseta, una llanura. Allí encontraron un lugar propicio para levantar una torre y hacerse un nombre. Entonces, pero volvamos acá. En ese lugar es donde viene, o cerca de ese lugar, en toda esa planicie, encuentra un lugar llamado Dura, o le parece bien a Nabucodonosor allí levantar esta imagen, o esta estatua. Y leamos que dice, pero ver, aquí está. Déjenme, no puse la cita, pero la tengo por acá. Por acá la pueden ver, Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua. Ahí está. Una estatua de 60 codos de altura, ¿verdad? Y 6 codos de ancho, en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas. Y esto es lo que quiero que veamos acá. Es esta parte. Reunió a sátrapas, reunió a los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, los gobernadores de las provincias, y hay un personaje y un pregonero. ¿Por qué puse esto así? Porque reunió
como rey que era, agente de poder, agente con funciones que él había dado, funciones de gobierno. Los sátrapas eran considerados como príncipes, también como gobernadores de provincias principales. Y los magistrados eran como aquellos superintendentes, prefecto también le llamaba, de una provincia. Esta palabra prefecto también dice a gobernador y a eso. Pero digamos que eran como los funcionarios, podía ser como los funcionarios de un país hoy, como por ejemplo los ministros de Hacienda de nuestro país, El Salvador, ministro de Defensa, ministro de ¿cómo se llama?, de Educación, de Salud y todo eso. Y los capitanes, pues todo el poder del ejército, ¿verdad? De los generales, después del presidente vienen los rangos, todos los capitanes, que también se puede entender como prefecto de una ciudad o distrito pequeño, gobernador, jefe, noble, principal. Oidores, estos no son aquellos que andan buscando escuchar algo, no, o esa gente común que se reúne, va de la gente general, ¿verdad?, para escuchar. No, estos oidores eran considerados como en el caldeo como adivinos, jefes adivinos, gente astróloga. Aquí como van también gente que se les tenía la capacidad de escuchar para dar una interpretación. Estos son de los que también fueron llamados por Nabucodonosor en el capítulo 2 para que le interpretaran el sueño. Gente que escuchaban sueños, que escuchaban ciertas cosas, y ellos tenían la capacidad de interpretar o de dar un consejo. También están los propios consejeros ya en la parte legal, en la parte mercantilista, en la parte de judicial. Estaban los consejeros, los jueces igual, como abogados, ¿verdad? Aquellos que juzgaban, aquellos que pronunciaban leyes, también que asesoraban en esa área al rey. Y estaban los gobernadores de las provincias más lejanas, con cargo como jueces, ¿verdad?, de esos lugares, de una jurisdicción en particular, un distrito, como quieramos llamarle. Digamos acá, quizás hoy, antes había una figura en nuestro país, El Salvador, de gobernadores, ¿verdad?, de ciertas áreas o de ciertas municipalidades, así como el alcalde también de cada una municipalidad. Pero había un personaje de gran importancia allí, era al que le encomendaban pregonar, anunciar, pronunciar el mensaje, dar la orden, el vocero de llevar ese mensaje o de anunciarlo a todos los que él había congregado. Y nota aquí que gente de gran peso. ¿Qué es lo que sucede hoy en día cuando se quiere pronunciar una ley? Tenemos ahí como voceros los diferentes, digamos, noticieros, cadenas de noticieros principales en todos los países. Hoy, por ejemplo, con esta pandemia del COVID-19, como que a todos se les dio un mismo mensaje para transmitir. Ellos son los que se les dice que estén diciendo cualquier cantidad de cosas respecto a una noticia. A ellos se les puede dar órdenes, ¿verdad?, desde arriba, para que distraigan a las masas con cierta cosa, mientras el poder elitista está planeando otra. O sea, así trabaja también fuertemente el enemigo. En el pregonero hoy tenemos el internet, las redes sociales, hoy tenemos los diarios, de tiempo vienen los diarios por escrito, periódicos, cualquier cantidad que comienzan a anunciar. Si un presidente determina una orden o da algo, dicen algo, que se tiene que obedecer, y allí están ya los medios de comunicación anunciando, diciendo, hágase esto, hágase aquello, quien no lo haga hay castigo y todo. Es lo correcto y siempre y cuando sea para bien de todo. Pero aquí ya está surgiendo en la mente de este rey
que ya se le había dado la interpretación por Daniel, en la cual Dios le dio del sueño de la imagen, pero el rey como que al final quiso ensoberbecerse más en su ego, que le dicen que tú representas la cabeza de oro, pero ahora él manda a hacer una imagen totalmente de oro toda. O sea, como dice, bueno, con levantar a mi Dios esta imagen, o que me hagan a mí, porque no sabe si es bien lo que él hizo. Ahí yo puse una imagen como de hombre, pero por las proporciones, digamos, de una persona, esos 60 codos con 60 codos de alto con 60 codos de ancho, sería una persona muy alargada, delgadísima. Nosotros tenemos una proporción más o menos, una proporción de 60 entre 6 a 10, y la proporción que andamos nosotros en estatura casi anda dando 3 o 4 partes el ancho de nuestro cuerpo en razón de nuestra altura, entre 3, 4, por ahí anda, en algunos menos, algunos más, pero por ahí anda el promedio. Pero una proporción de 10, o sea, como que no fuera una persona, aunque le hubieran hecho, digamos, una base, a menos que la base hubiese sido súper elevada, pero lo que dice una imagen, normalmente la imagen es en sí lo que él quería que adorara. Y algunos estudiosos, y al comenzar a ver uno, por ejemplo, el rey Nabucodonosor tenía un dios, entre ellos adoraban a un dios que era forma de dragón, que en una parte que no está en el canon bíblico, hablando del capítulo 14, creo, de Daniel, que no está en el canon bíblico porque el canon fue aceptado del 1 al 12, el capítulo 12, pero ya el 13 y 14 no lo aceptaron, fueron quizás manuscritos encontrados muy después y se quedaron ahí. Pero en uno de esos habla de un tipo de animal que tenían en tiempo de Daniel. Entonces, si ponemos, digamos que verse un animal de eso inclinado, sí dan esas proporciones. Bueno, pero ese es un comentario que hago. Lo que sí es que estaba la gente principal, pero como habían gobernadores de provincia, allí también estaban 3. Por alguna razón no se menciona que estaba Daniel, por alguna razón, pero sí estaban los 3 amigos de Daniel. Y ahí donde yo quiero que podamos ver también. Veamos adelante. La orden era que pueblos, naciones y lengua. Y Apocalipsis mencionan de cuando Dios hace llamado a pueblo, lenguas, tribus y naciones. Naciones, tribus, pueblos, lenguas. Aquí se le dice pueblos, naciones y lenguas. Esta orden fue entronizada desde los tiempos de este rey, como una proclamación para ordenar a través de los tiempos que la gente se rinda y se incline a las imágenes, a los ídolos. Ahí el enemigo estaba viendo lo fácil que todos, excepto 3 varones, de toda la multitud de gobernantes, de consejeros, jueces, oidores, que era cualquier cantidad, 3 nada más no se inclinaron. ¿Por qué esos 3 no? Porque eran judíos. Ellos sabían que habían creído en el Dios único, verdadero, el cual había dicho: no te inclinarás delante de ninguna imagen, ni las honrarás. ¿Y qué vemos hoy?
cualquier cantidad de millones de gente adorando fácilmente, inclinándose y rindiendo culto, rendiendo homenaje, rendiendo honra a imágenes. Y si, hermano, o tú que estás escuchando te molesta, no te enojes conmigo, pero es lo que la Biblia dice. Éxodo 20 habla de todo eso. Deuteronomio capítulo 5 también vuelve a mencionar eso, de que no tenía que hacerse imágenes ni nada por decirlo. Y aquí vemos a un hombre que surge como el cabeza del primer imperio mundial conocido, entronizando a una imagen, a un poder que estaba entronando, o que estaba dándole apertura a los poderes de las tinieblas, que por orden del gobernante o del rey la gente lo adorara. ¿Y quién recibe esa adoración según la Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta de Corintios? Es diablos, espíritus, demonios. Eso es. Entonces, cuidado cuando tú haces. Y se dijo en el 3:5 que al oír el son de la bocina, nota esto, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que quiero es que note. Se utiliza una, ¿cómo te puedo decir? No le quiero llamar arte, pero una de las cosas que Dios creó en el cielo fue la música, para que se le adorara solo a Él. Pero aquí tendríamos que meter y tocar un tema de la creación de Luzbel, la creación de Satanás, pues, desde el diablo, que así se le conoce también, se le conoce como serpiente antigua, como gran dragón según Apocalipsis 12. Él, cuando fue creado por Dios, se tocaron todo tipo de instrumentos, y él, cuando nació, se tocó música, pero la música en el cielo ya Dios la había creado. Pero Luzbel, al ver que se tocaron instrumentos, y según algunos, eso no lo dice la Biblia, pero según algunos, su cargo, que era estar cerca de Dios en el Monte Santo, era de comandar, de liderar la adoración en el cielo para Dios. Y él se creyó de que cuando probablemente adoraba, que era para Dios, más de alguna vez, ¿cuántas veces se las atribuyó en la forma que adoraba? Por eso es bien complicado como también la mayoría de las personas con talento musical, y hablemos más, un poquito más profundo, con ministerio musical, han sido tentados, son tentados fácilmente por el diablo, por el enemigo y por los demonios, para que de alguna manera se sientan los grandes, ¿verdad? Cuando están ejecutando un instrumento, más si lo hacen con buena calidad, más si lo hacen bien, y aquella música se oye rico. Y estoy hablando en un contexto bíblico, en un contexto cristiano, no de la música pagana, no de la música que se canta al diablo, que aunque lo digan que para la mujer, que es cultural, lo que no adora a Dios, adora a Satanás, adora a cualquier demonio. Entonces estoy hablando de la música para Dios. ¿Cuántos ministros de la alabanza han sido tentados y se han creído los grandes? Bueno, se tiene cualquier cantidad de experiencia con ministros que se creen los últimos, ¿verdad? La última Coca-Cola en el desierto.
Y es nada más algo que Dios le dio. Y si me está escuchando alguno, algo que Dios te dio, hermano, ministro de la alabanza, o músico. El músico no me gusta mucho porque lo que respecta a Dios es como tal, ¿verdad? Y si tú te has creído, tú te vanagloriaste, tú te enorgulleciste dentro de ti, y verdad, y te has, wow, que no funcionaba si tú no estabas, cuidado, ten. ¿Por qué? Porque Satanás bien sabe el poder que lleva inmerso la música, los cantos, la alabanza en sí, más que todo la alabanza, acompañada con instrumentos. Pero igual, el instrumento, nota aquí, esa palabra son, viene de una raíz que ya no se usa, pero que significa llamar en voz alta, voz o sonido, a un son, que va a un, ya sea como un alarido, en algunos momentos puede indicar alarido, en otros para alborotar, otros para alzar la voz, dar un balido, un bramido, canto para cantar, también significa un chasquido, ¿verdad? Como ¿por qué crees que en la música hay cualquier cosa? Este es un son, ¿verdad? De que se está diciendo, va a iniciar ya. Bueno, los bateristas tienen eso de y ya comienza. Al son del baterista, en ese caso, comienza ya el canto o la canción. Implica un montón de cosas. Entonces, la cuestión era que el pregonero solo anunciaba y decía: señores, cuando escuchen el son de la música y de todo instrumento de música, porque en el cielo también hay cualquier cantidad de instrumentos, y ya David, Dios le había dado revelación en la construcción de instrumentos musicales. Por eso David es uno de los hombres que nos enseña mucho a saber adorar y alabar a Dios con la danza, con los instrumentos de música. Él tocaba el arpa, era un bueno para el arpa. Con el arpa, cuando ministraba a David, le apaciguaba el problema, o hacía que, mejor dicho, el demonio, el espíritu inmundo que atormentaba a Saúl, saliera huyendo, porque David había entendido que él ejecutaba el arpa solo para adorar a Dios, solo para alabar, la ejecutaba. Y entonces, cuando David fue llevado por Saúl, porque le contaron a Saúl que había un muchacho, un hombre valiente, le dijeron, un muchacho buen mozo, que toca bien el arpa, que toca el arpa, que también es guerrero, hombre valiente, y que el Señor está con él, todo lo que dijeron. Se lo mandó a traer. Consígame entonces que sepa tocar bien, dijo. Y le trajeron a ese ministro de la alabanza, a ese dulce cantor de Israel, rey David, y ahí apacigua. Pero en este caso está el son de esta flauta, tamboriles, salterio. Imagine qué cosa, ¿no? Iban a hacer alrededor para envolver a todos y caer rendidos, que adoraran la imagen. Pero habían 3 ahí que no adoraron esa imagen. Eran Sadrach, Mesach y Abednego. Sus nombres en hebreo: Ananías, Misael y Azarías. No se inclinaron. Entonces, ¿qué debemos de entender? De que el enemigo siempre busca. La orden era apremiante. La orden para que le adore a imágenes estatuas. Os postréis, decía, y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Toda de oro. Como que él ahí, lo que le había revelado Daniel, del sueño interpretado a Daniel, él dijo: bueno,
yo quisiera todos los reinos para mí. Como que eso es el mensaje que estaba enviando. No, aquí yo no solamente voy a representar la cabeza, sino también lo que corresponde a la plata lo hago de oro. Lo que corresponde al abdomen, al vientre y los muslos, que eran de bronce, lo hago de oro. Y lo que corresponde a los pies de hierro con barro cocido, con barro corriente, como dicen en algunas versiones, lo pongo de oro. Toda la estatua de oro. Y adórenla. ¿No te parece que algo así es lo que han hecho muchos emperadores? Y algo así, escucha bien esto, algo así es lo que el enemigo, o mejor dicho, el anticristo, ese personaje que por el momento hay indicios, ¿verdad? Pero que no se sabe así de cierta quién es, pero él va a decir, bueno, el falso profeta, mejor dicho, va a hacer que la imagen hecha que representa al anticristo hable y diga cosas y la adoren a la bestia o al anticristo. Aunque la bestia, yo le explico que es todo el contexto de toda una confederación de naciones de donde hay un fulano que va a tomar el mando mundial llamado anticristo. Entonces, adoren. ¿A dónde se estaba haciendo ya la primera? Con Nimrod, y ahora vemos en el mismo lugar a Nabucodonosor levantarse, decir adore. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿No es eso lo que va a hacer el anticristo? Que el que no adore y ni se deje poner la marca, cualquiera esta sea, si va a ser un chip, si va a ser un sistema nanotecnológico introducido en la mano a través de como tipo inyección en la frente, no sé, lo que sea, cualquiera que no se la deje poner va a tener que morir, y de la forma que debían de ser decapitado, la manera que consideren que tienen que hacerlo. Y lo van quizás a mostrar públicamente. La Biblia me menciona más los decapitados que no adoraron, dice Apocalipsis 20, los que no adoraron a la bestia, ni se inclinaron a ella, ni dejaron marcar, los que no recibieron la marca, las almas de los decapitados. Aquí tenemos a 3 que están mostrando esa valentía, porque se decía, y el que no la adore será echado en un horno de fuego ardiendo. Wow. La repetición de la orden pues es apremiante de parte del rey, porque dice el 7, por lo cual al oír todos los pueblos, escucha bien, pueblos a nivel mundial, es lo que va a hacer el anticristo, allá era solo el imperio babilónico, el son una vez más de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, los instrumentos que en Babilonia tenían, ¿verdad? La manera que se tocaban para rendir no un culto a Dios, sino un culto a los demonios, a los dioses de ellos, los dioses con deuda. Entonces, al oír todo eso, todos los pueblos, naciones, por eso a Nabucodonosor se hacía llamar rey de reyes, porque era rey de muchos reyes de otras naciones, y lenguas, aquellos pueblos que estaban que no llegaban a ser todavía, no los comandaba un rey, sino que eran pueblos nómadas, tranquilos, también decía, y lenguas, pueblos, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, estamos en ese escenario tremendo del rey. El 9 dice, nunca faltan los acusadores. Eso sí, tema en el tiempo de los césares que sacrificaban, que hacían morir a los cristianos, aún en el mismo Israel no faltaban aquellos que acusaban
a los que no seguían la orden del rey. Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Este fue un grupito que dijo, hay tres ahí que no quieren hacerlo. Digámosle al rey, tú, oh rey, has dado una orden, una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, mira cómo repiten esto, se postre y adore la estatua de oro. Me imagino que estos instrumentos iban como por turno, surgiendo o todos de una vez iban cayendo doblados para adorar la imagen. Imagínate. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, como ellos tenían un cargo importante como funcionario, Sadrach, Mesach y Abednego eran ellos. Entonces estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, pues él se estaba considerando el rey de todo, y no solo eso, se estaba endiosando ahí. Por eso en el 4 terriblemente lo que se le dice de parte de Dios, porque ahí ya comenzó la soberbia, y lo que Satanás provoca en la mayoría de gobernantes por el poder, ¿verdad? Que pueden hacer cualquier cosa, ser soberbios, ser altivos, muchos déspotas, dictadores, que si se les desobedecen algo, ahí está esta persona ya perdido y a la cárcel o a la muerte. Entonces él se llenó de ira y mandó diciendo, tráiganmelos. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Qué tremendo, tremendo lo que soy. Quiero terminar con esto porque lo voy a dejar mira lo que dice, la decisión determinante de los tres hebreos. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Quién? Él decía, la que yo he puesto, no la adoran. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Espérate aquí un momento. Es que no hay ningún gobernante en la tierra que cuando mete al verdadero Dios o se hace pasar como más que Dios, ya allí se metió con el verdadero Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el grande, el eterno, el poderoso, el que no hay otro como Él, ¿verdad? Dios, el Shaddai, Elohim, como quiera llamarle, Jehová Nisi, Yahweh, ¿verdad? El Dios Todopoderoso. Y le dice, ¿qué Dios? Habrá un Dios. Y recuerda tú que en el 2 ya había dicho, ya había reconocido que no había otro Dios como el Dios de Daniel, cuando Daniel le interpretó el sueño. Pero aquí ya estaba ensoberbecido, ya quizás se le había olvidado, y dice él, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Wow. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como quien dice, estamos decididos, hagas lo que hagas, decidido no adorar, porque tenemos una ley divina que nos dice adorar solo a Dios el Padre. Bueno, ellos todavía no tenían la revelación del Padre, pero a Dios, para ellos era Elohim, ¿verdad? O Adonai,
los nombres que recibía, Jehová Nisi, al Dios verdadero. ¿Para qué te vamos a discutir? He aquí nuestro Dios, dicen, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ojo, estos hombres entendían en el Dios que habían creído. 2, no eran también atrevidos a decir, Él nos va a librar, aunque lo sabían. Ellos dicen, la palabra que se usa aquí, puede, porque de Dios estaba la decisión. Si Él decidía, y ellos lo entendían muy bien, que iban a morir como mártir, para que se dijera, wow, prefirieron morir en vez de adorar la imagen, bien, Dios iba a ser honrado. Por eso dice, nuestro Dios puede. En otras palabras, si nuestro Dios quiere, puede librarnos. Sí estaban seguros en ello, que sí puede librarnos, dice. Que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, nota aquí, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow, decisión. Dios nos ayude a todos. Mira qué tremendo el que nosotros entendamos esto y no inclinarnos y honrar lo que no tenemos que honrar. No tener imágenes. Hay gente que se ha convertido a Cristo Jesús, pero todavía no está bien claro en esto. ¿Por qué cree que no adoraron una imagen? Si Dios lo había prohibido y yo lo sabía. Mejor preferían ir al horno de fuego y saber que honraban a Dios, y Dios iba a lógicamente a recompensarlos, salvándolos, o a recompensarlos después, porque sí entendían de alguna manera la resurrección para los justos. Nota eso. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadat. O sea, se ensañó, y me imagino a ver cómo lo vieron. Y dice, contra Sadat, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbraron. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, capitanes quizás, que atasen a Sadat, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Como quien dice, si estos quieren salirse, aunque no puedan, porque échenlos atados. Aún así no adoraron. Aún así tú y yo estamos llamados a no inclinarnos delante de ninguna imagen, de ninguna, óyeme bien, porque delante de Dios es abominación. Por eso es que el mundo está recibiendo el castigo de Dios de alguna manera. Dios está permitiendo que comiencen muchas cosas a suceder. Y si tú eres lector de la Biblia, te vas a dar cuenta que ahí está escrito: por cuanto los hombres no honraron a Dios, por cuanto los hombres no decidieron a recibirlo, aceptarlo, reconocerlo, obedecerlo. Y por eso vendrá destrucción, le guste o no a la humanidad. Por eso están camuflajeando con un montón de cosas lo que ya está determinado en la escritura que se va a cumplir. Y ojo, Dios siempre nos ayude a no inclinarnos jamás a adorar, ya sean gente que casi las endiosan por un bien que hacen. Ya, cuidado. Dios nos manda a que nosotros seamos también determinantes como hijos de Dios, a saber que solo Él, Dios, es espíritu, y como tal busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Él no le puedes hacer una imagen. Él no sabe su aspecto, aún cuando Moisés le dijo: yo quiero ver tu rostro, yo quiero verte a ti. El mismo Dios le dio la oportunidad, pero cuando iba pasando todo el bien de Dios, en la mano de Dios Él puso su mano sobre la hendidura hasta que pasara esa presencia magnífica, gloriosa, preciosa, y dice que solo pudo ver sus espaldas. ¿Cómo eran? Saber, no lo narra Moisés. Bueno, vamos a quedarnos acá y deseo que tú estemos aprendiendo todo, entendamos los planes de mucho tiempo atrás. Lo que hoy vemos viene de tiempo atrás y se viene repitiendo, y siempre hay un remanente fiel, y hoy creemos que hay una iglesia la que es entendida, por la cual el Señor viene, una iglesia que no doblega su rodilla delante de ningún ídolo, delante de una imagen, porque sabe que detrás de un cuadro al cual se le rinda homenaje a algo, ¿verdad? No debemos nosotros hacerlo, porque está un demonio. Así es de que Dios te bendiga y cuídate mucho, y vamos a seguir con la segunda parte después de este capítulo 3 de Daniel. Dios te bendiga.